Una cueva llena de misterios sin resolver. Escondida en la selva, protegida por indígenas sin cuya aprobación no se puede acceder, existen múltiples teorías sobre lo que hay en ella. Objetos de oro encontrados en su interior a más de 70 metros bajo tierra y que guardan una relación muy estrecha con otras civilizaciones de hace miles de años e incluso dan pie a teorías conspirativas sobre la existencia de pruebas sobre una civilización subterránea y más aún, la presencia de seres de otro mundo entre nosotros. Objetos desaparecidos hace décadas tras su descubrimiento. Un día después de ser expuestos al público, el museo fue quemado y las tablillas con jeroglíficos desaparecidas. Es la mayor cueva de las 1000 registradas en Ecuador, país ubicado en la cordillera de los Andes. Cueva explorada varias veces, aunque de manera incompleta, incluso por el primer humano que puso los pies en la luna, Neil Armstrong, quien quedó absolutamente fascinado por lo que encontró allá abajo. La Cueva de los Tallos. ¿Prueba de que existió una civilización subterránea? ¿Prueba de que los extraterrestres están entre nosotros? Una cueva cuyas paredes, estructuras y formas han hecho a muchos decir que solo fueron posibles con la intervención de seres racionales. La Cueva de los Tallos, un mundo perdido al que muchos investigadores aún no logran comprender. Acerquémonos a esta cueva y sus misterios. Su nombre, Cueva de los Tallos, se justifica por la existencia en ella de muchas de estas aves nombradas tallos, aunque también se les llama guácharo o pájaro de aceite. Es una ave nocturna muy distintiva de Sudamérica y muchos afirman que es la única frugívora del mundo, o sea que solo se alimenta de frutos. Además, estas aves son consideradas como los heraldos de seres ultraterrenos. La Cueva de los Tallos está ubicada en medio de la selva tropical de la provincia de Morona, Santiago, a 460 kilómetros de Quito por carretera, y luego de un extenso recorrido adicional a pie por la selva virgen en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. El viaje a la cueva toma 3 días desde la capital ecuatoriana. La entrada consiste en un descenso de unos 70 metros de profundidad y 2 metros de ancho, por el que solo se puede acceder con la utilización de cuerdas y los golpes al bajar suelen ser muy comunes. Dentro de la cavidad se presenta un espacio de 7.8 metros de ancho, de 15 a 35 metros de altura y 68 metros de largo. Dentro de la bóveda existen diversos túneles que podrían medir un total de 17.9 kilómetros, según un estudio de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de 2017. La Cueva de los Tallos ha sido la cuna de varias teorías de conspiración que aseguran que en ese lugar habitaron seres de otros mundos. El sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlo Crespi Crossi coleccionó centenares de piezas y planchas metálicas provenientes de la Cueva de los Tallos, en un museo de su congregación en Cuenca, una ciudad al sur del Ecuador. Desde que Crespi falleció no se conoce el paradero de las piezas. Solo existe el testimonio de que Crespi era poseedor de estas por algunas instantáneas del sacerdote con los objetos. Uno de los mitos alrededor de las piezas del padre Crespi es que el Vaticano las escondió y desapareció. En 1926, el padre Crespi dirigió el primer documental etnográfico del Ecuador, Los Invencibles Shoaras del Alto Amazonas, financiado por la UNESCO, en donde se relata parte de los hallazgos arqueológicos. Entre las piezas encontradas se encuentran planchas metálicas con grabados que recuerdan a la mitología sumeria, extendida en Asia Occidental 2900 años antes de Cristo, y que relatan la historia de la humanidad y su relación con seres venidos del cielo, habitantes de la tierra, del océano o del inframundo. Estas placas fueron consideradas como una biblioteca metálica encontrada en las cuevas por el arqueólogo Juan Morix a mediados de los 1960. Una investigación realizada por el padre Pedro Porras en 1978 define que la cueva fue habitada por primera vez alrededor del 1000 a.C.
El ingeniero escocés Stan Hall organizó en 1976 una expedición a la Cueva de los Tallos, con la participación de una docena de instituciones, elementos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que asistieron para dar seguridad a los investigadores, y Neil Armstrong, astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la Luna. El objetivo de la expedición era contrastar la hipótesis de Erich von Däniken, autor del libro Oro de los Dioses, donde se documenta sobre una supuesta civilización subterránea. El libro se inspira en los hallazgos de Morix. Armstrong habría dicho: he sido el primero en estar allá arriba y quería ser el primero en estar aquí abajo. Además, se comenta que Neil se habría llevado objetos de la cueva. En declaraciones para el diario El Universo de Guayaquil, del viernes 6 de agosto de 1976, Juan Morix aseguró: he descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que contienen la relación histórica de toda una civilización perdida. Sobre lo encontrado en las profundidades de la cueva, Morix agregó enigmático: pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra. Algunos de los objetos que más llama la atención son las placas de oro con grabados que dan pie a la leyenda de la Biblioteca de Oro, la cual hubiera permanecido como un mito si no fuera por la intervención de un hombre llamado Petronio Jaramillo, que en 1996 se contactó con Stan Hall y le contó que había visitado la biblioteca en 1946. Inesperadamente, pocos días antes de emprender la búsqueda, en 1998, Jaramillo fue asesinado cerca de su casa. A pesar de que la cueva se volvió popular a raíz de la expedición en la que participó Armstrong, un informe del Ministerio de Defensa ecuatoriano detalla que desde 1915 se conocían sus peculiaridades visibles, de acuerdo a la información publicada en Diario El Universo en 1976. Una de las particularidades de la cueva son los bloques que conforman sus paredes y techos, a más de 300 metros bajo tierra. Algunos investigadores de la Cueva de los Tallos afirman que la estructura, los bloques y otros aspectos en ella no fueron producidos por la naturaleza, sino por seres racionales que habitaron o habitan aún bajo tierra, y que la existencia de esta cueva con sus construcciones solo demuestra que esos seres que la habitaron huían de algo, eran presa del miedo. Otros investigadores justifican todo esto como una obra de la propia naturaleza, pero en lo que sí coincide la mayoría es que allí, en las profundidades de la Tierra, en medio de la selva ecuatoriana, habitaron seres inteligentes de los que aún falta mucho por conocer, pues aún en el siglo XXI queda mucho por recorrer dentro de la Cueva de los Tallos, y no sabemos qué descubriremos en aquellos sitios oscuros que guarda celosamente de la vista de nosotros, los que vivimos en la superficie de la Tierra. ¿Es cierto que existen instituciones y organizaciones que están ocultando todo lo que se ha descubierto hasta hoy en las profundidades de la Cueva de los Tallos? De ser así, ¿por qué tanto interés por preservar esos secretos? Desapareció sin dejar rastros, acompañada por uno de sus amantes. La describieron como una mujer de costumbres desenfrenadas, con una vida salvaje. Lo que fue una isla de paz y armonía se convirtió en el infierno con la llegada de quien decían era Satanás en cuerpo de mujer. Los testimonios afirman que maltrataba a uno de sus amantes, para quien la vida en Galápagos era peor que el mismo infierno. Sus vecinos la odiaron y deseaban no haberla conocido nunca. ¿Por qué desapareció de un momento a otro? ¿Huyó con su amante a otras tierras? ¿Tuvo un trágico final motivado por su desenfrenada vida? ¿Cuáles son los misterios que rodean su caso? ¿Qué pasó con la mujer que se autodenominó Baronesa de Galápagos? En la actualidad, las Islas Galápagos son un destino turístico de renombre mundial, atrayendo a miles de visitantes cada año en busca de la maravilla natural que alberga este archipiélago. El ajetreo de barcos de turismo
y actividades relacionadas con la exploración de la vida silvestre es abundante, ya que los visitantes desembarcan ansiosos por presenciar la biodiversidad única y las formaciones geológicas extraordinarias que caracterizan a este lugar. La población actual que habita de manera permanente en las Islas Galápagos se estima en unas 35.000 personas, por lo que la presencia humana es notable cada día si contamos también a los turistas. Sin embargo, no siempre fue así. Antes de la llegada de los colonizadores europeos a las Galápagos, estas islas se desarrollaron solitarias en medio del Océano Pacífico, con la única presencia de las especies animales que evolucionaron sin la interferencia de las personas, salvo las esporádicas visitas de piratas, según nos cuenta la historia del lugar. A este sitio, a unos 1.000 kilómetros de las costas ecuatorianas, se expusieron los primeros colonizadores europeos, sin las comodidades a que estaban acostumbrados en sus metrópolis de la época. En ese contexto, comienza la historia de este video. La isla Floriana se convirtió en una elección lógica para los primeros habitantes de las Galápagos, debido a su acceso a suministro de agua potable, un recurso escaso en muchas otras islas del archipiélago. A lo largo de los siglos, esta isla fue utilizada como escondite por piratas y como punto de abastecimiento de alimentos para los balleneros, quienes incluso establecieron una oficina de correos de Galápagos aquí. Por lo tanto, no es de sorprenderse que en la década de 1930, la isla Floriana se convirtiera en el hogar de los primeros pobladores permanentes de las Galápagos. El doctor alemán Ritter y su compañera Dore Strauss llegaron a la isla en busca de un refugio de la vida en Alemania, anhelando cultivar la tierra y vivir en tranquilidad, alejados del mundo moderno. A pesar de las dificultades y la simplicidad de su estilo de vida, que recordaba el de Robinson Crusoe, su experiencia en la isla atrajo la atención de un equipo de investigación, cuyas fotografías de Friedrich y Dore fueron publicadas en Europa. Poco después, otra familia se unió a ellos en la isla, Heinz y Margaret Widmer. Habiendo escuchado acerca de la isla Floriana, tomaron la decisión de mudarse desde Alemania. A pesar de que las dos parejas no tenían una relación cercana, mantenían un respeto mutuo y se concedían suficiente espacio. La vida en Floriana estaba marcada por cierta tensión, pero también era caracterizada por una convivencia armoniosa. Sin embargo, todo esto cambiaría con la llegada de los siguientes colonos. La baronesa austríaca Eloise Werborn de Wagner-Boschet llegó a la isla acompañada de sus dos amantes alemanes, Rudolf Lorenz y Robert Philipson, con la intención de erigir un hotel. Su llegada provocó la destrucción de la tranquilidad que previamente habían establecido las dos parejas existentes en la isla. Era una mujer de personalidad desordenada, conocida por ser extremadamente extrovertida. Solía saludar a los barcos que pasaban luciendo un traje de baño bastante revelador, aunque se dice que muchas veces saludaba sin nada de ropa en su cuerpo, portando una pistola y un látigo. Además, su llegada con dos amantes fue considerada bastante repulsiva para la época. Su estilo de vida contrastaba con las vidas más convencionales de las otras parejas en Floriana, quienes rechazaron la autoproclamación de la libertina mujer como emperatriz de Isla Floriana, lo que agudizó profundamente la brecha entre las dos primeras parejas colonas y ella con sus dos amantes. La vida en la residencia de la baronesa no era idílica en absoluto. Lorenz, uno de sus amantes, sufría con frecuencia maltratos tanto de parte de la baronesa como de Philipson, su otro amante, y encontró refugio muchas veces con la familia Widmer. Surgieron rivalidades y conflictos, y la vida diaria en la isla Floriana se tornaba cada vez más tensa. Sin embargo, nadie habría imaginado lo que sucedería a continuación. El 27 de marzo de 1934, la baronesa de Galápagos y su amante Philipson desaparecieron completamente, sin dejar rastro alguno. Según Margaret Widmer, la pareja había partido en un barco que se dirigía a Tahití. Sin embargo, no se encontraron registros de que dicho barco haya llegado a las costas de Galápagos. En cambio, el testimonio de Dore Strauss
difiere significativamente, ya que afirmó haber oído un largo grito inconfundible seguido de un silencio antes de la desaparición, y asegura que ningún barco pasó durante esa noche. Para aumentar el enigma, el otro amante de la baronesa, Lawrence, abandonó las Galápagos poco después. Intentando regresar a Alemania, se embarcó en un pequeño bote que se dirigió hacia la isla San Cristóbal. Sorprendentemente, ni él ni el marinero noruego que lo acompañaba llegaron jamás a su destino. Meses después, se encontraron sus cuerpos momificados en la isla Marchena, que está lejos de San Cristóbal. Se dijo que habían fallecido debido a la deshidratación. Poco después, Friedrich Ritter también falleció por causa de una intoxicación alimentaria. Había consumido pollo que se había vuelto rancio, aunque muchas personas, incluida Margaret Whitmer, tenían sospechas de que Dor Strauss podría haberlo envenenado intencionalmente. Strauss regresó a Alemania poco después, escribió sobre sus experiencias en Galápagos y luego buscó tratamiento en un sanatorio. Heinz y Margaret Whitmer fueron los únicos sobrevivientes conocidos del incidente de Galápagos. Permanecieron en la isla, tuvieron hijos allí y con el tiempo abrieron un hotel que sigue en funcionamiento en Floriana hasta el día de hoy. Sus descendientes directos también gestionan yates y ofrecen excursiones en las islas. Se ha planteado la teoría de que la baronesa y Philipson podrían haber sido víctimas de un crimen, posiblemente a manos de Lawrence, su amante despechado y maltratado, y que los Whitmer podrían haber estado involucrados en ocultar la verdad. Otra posibilidad es que Dor Strauss, la tercera parte en esta intrincada historia, podría haber tenido algún tipo de participación. El hecho de que Lawrence fuera encontrado en la isla Marchena, tan lejos de su destino original, plantea interrogantes. Además, la muerte prematura y en circunstancias sospechosas de Ritter también genera preguntas. ¿Son todas estas coincidencias o hay algo más siniestro detrás de estos eventos? En realidad, es altamente improbable que lleguemos a conocer la verdad sobre el enigma de Galápagos, dado que Margaret Whitmer falleció en el año 2000 y era la última persona que tenía la posibilidad realista de arrojar luz sobre este intrigante misterio. Hoy, a casi 90 años de la desaparición de la autodenominada Baronesa de Galápagos, no existe ni una sola pista que arroje luz, y al parecer, el misterioso caso quedará sepultado en la historia como uno de los tantos que nunca se resolvieron. Se dice que en las noches, desde sus rocas, brotan lamentos que hielan la sangre. Quienes han tenido la curiosidad de visitarlo argumentan que son invadidos por energías densas, pesadas, que les transforman el ánimo. Un muro que no pertenece a civilizaciones perdidas y en el que en su construcción muchos dejaron de existir. No es una estructura como otras de las que no se sabe para qué se hicieron. Este muro fue construido con el único propósito de castigar, causar sufrimiento y dolor, y está en el territorio ecuatoriano. 1946 es el año en que un recóndito lugar de Ecuador deja de ser solo paisaje y se convierte en cárcel, y con ella dio inicio la construcción de un muro que hasta hoy deja sin aliento a muchos. Es conocido como el Muro de las Lágrimas, un muro del que todos debemos conocer su historia y evitar que se repita. Comencemos desde el inicio. En el año 1946 se concreta una decisión estatal que transformó para siempre un tramo de costa de Galápagos, la creación de una colonia penal en Isabela durante el gobierno de José María Velasco Ibarra. Esta fue la combinación de instalaciones militares abandonadas tras la Segunda Guerra Mundial y la voluntad política de destinar un lugar remoto para el castigo, lo que permitió que muchos hombres fueran trasladados a la isla y sometidos a trabajos forzados. El Muro de las Lágrimas no fue una obra práctica ni una necesidad agrícola, fue un castigo materializado.
Entre 1946 y 1959, presos de la colonia penitenciaria levantaron a mano una pared de piedras volcánicas, transportando bloques desde la cantera, cincelándolos y encajando piedra a piedra. La instrucción para el muro no buscaba cercar, ni proteger, ni siquiera embellecer. Buscaba quebrar cuerpos y voluntades. Era trabajo duro por el simple hecho de imponer sufrimiento. La pared, cuando aparece en el paisaje, impone silencio. Mide aproximadamente 7 u 8 metros de altura, se extiende por cerca de 100 metros y llega a tener varios metros de ancho en sus tramos más robustos. Es una costilla negra en medio del matorral seco, trozos de lava seca encajados sin mortero, aspereza que recuerda la naturaleza de su construcción. Esa forma y esas dimensiones son el registro físico de una decisión administrativa y de sus consecuencias, la suma diaria, permanente, de castigo. Los que hicieron ese muro tenían nombres, familias, historias que rara vez aparecen en los libros. No fue solo mano de obra anónima, no se trató exclusivamente de delincuentes comunes. Hubo reclusos condenados por delitos menores, hubo detenidos por razones políticas y hubo hombres condenados a la lejanía y al trabajo agotador en una isla cuya geografía dificultaba cualquier fuga. Sus jornadas consistían en caminar bajo el sol implacable hasta las canteras, cincelar lava seca, cargar pesos que rompían hombros, regresar y repetir lo mismo durante días y años. Las fuentes orales y algunos registros periodísticos de la época hablan de enfermedades, heridas, insolación y accidentes que produjeron fallecimientos. Las cifras exactas varían con el tiempo y la memoria, pero el testimonio constante es de dolor sistemático. El Muro de las Lágrimas lleva ese nombre por una herencia compartida entre historia y leyenda. Los vecinos de Puerto Villamil en Galápagos cuentan que en las noches, desde el muro, emergen lamentos profundos. Otros dicen que en algunas horas el viento hace resonar las piedras y que entonces parecen escucharse los sonidos del sufrimiento de aquellos hombres. Esa narrativa, relatada por guías, turistas y cronistas, no sustituye la evidencia histórica, la complementa. Las voces que hoy hablan de llantos y de energías pesadas intentan nombrar lo que no tuvo voz en su día, la vulnerabilidad de cuerpos separados de la sociedad y entregados al castigo. Es leyenda y memoria a la vez, puente entre el dato y la emoción colectiva. Nada de eso ocurrió en el vacío. La isla Isabela, la mayor del archipiélago, ofrecía aislamiento natural. El muro se construyó a unos 5 kilómetros al oeste de Puerto Villamil. La distancia y la geografía garantizaban la permanencia de la colonia y la dificultad de escape. Allí la vida cotidiana mezcló el rigor del paisaje con la dureza de la disciplina carcelaria. El lugar, hoy visitado por viajeros, conserva la contradicción entre la belleza natural que rodea la pared y la violencia que la originó. Visitar el Muro de las Lágrimas exige reconocer esa contradicción. No es un punto curioso más del mapa, es una huella de decisiones públicas que tuvieron consecuencias humanas. Caminar frente a la pared obliga a mirar el contraste entre una naturaleza que rehace caminos, iguanas, tortugas, lagunas, y la pátina de piedra que resume una política punitiva. Allí no hay heroísmo, hay restos de obediencia forzada y de cuerpos que no pudieron elegir su destino. Si se reconstruye la historia sin sensacionalismo, aparecen preguntas que piden respuesta. ¿Quiénes fueron exactamente esos hombres? ¿Qué delitos los llevaron a Isabela? ¿Hubo tribunales justos o decisiones arbitrarias? ¿Cómo se registraron aquellos decesos, si es que fueron registrados? Investigaciones locales, documentos dispersos y estudios recientes han comenzado a abrir archivos y a buscar nombres, pero la memoria popular aún completa los vacíos con relatos que contienen tanto verdad como mitología. Ese esfuerzo por documentar
es necesario para separar el dato de la narración y para dar voz a los que quedaron como cifra o anécdota. El muro, con sus grietas y su sombra, también es un recordatorio de los límites éticos de la pena. La historia del lugar no requiere condenas grandilocuentes, exige reconocimiento, admitir que la justicia puede volverse herramienta de humillación cuando el Estado decide usar la distancia y la fuerza en lugar de la proporcionalidad y el debido proceso. Ese reconocimiento no repara, pero permite situar los hechos en la cadena de responsabilidad. Hoy, el Muro de las Lágrimas aparece en guías turísticas y en las rutas de Isabela. Se ha vuelto un sitio de memoria y de turismo a la vez. Visitantes que buscan historia y otros que persiguen el aura mítica. Para entenderlo, hay que mirar las piedras y escuchar las voces locales, pero sobre todo, hay que respetar. No es espectáculo lo que reclama ese lugar. Exige testimonio, investigación y cierta humildad ante la forma en que las sociedades usan el castigo. Cada piedra es un registro concreto. No dice nombres, pero marca tiempo. La pared quedó cuando la colonia cerró en 1959. La obra terminó, pero la huella no se borró. Conservar la memoria implica documentar, rescatar testimonios y apoyar la investigación histórica que permita conocer quiénes fueron los hombres que levantaron el muro y por qué llegaron hasta allí. Ese trabajo es también una deuda con la verdad y con la dignidad de quienes construyeron un muro inútil, sin ningún propósito que no fuera el de su propio sufrimiento. Las islas más remotas pueden ser a veces escenario de decisiones políticas que rompen cuerpos y alteran destinos. El Muro de las Lágrimas es una fotografía petrificada del castigo, y mirarlo es aceptar que la historia humana puede instalar su dureza donde menos se esperaría. Y esa constatación, sin dramatismos gratuitos, exige que la memoria se cuide, que la investigación avance y que la visita se haga con mucho respeto. ¿Conocías la historia del Muro de las Lágrimas en las Islas Galápagos? ¿Qué otros datos puedes aportar? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.